Hola, ¿qué tal? Un gusto, un honor y un privilegio poder estar con ustedes una vez más al inicio de esta semana para poder llevar una palabra de esperanza, una palabra que venga a fortalecer nuestra fe y a la vez prepararnos para lo que viene. Maestro, necesito un milagro. Es el tema que Dios ha puesto en mi boca para ustedes. Si usted está creyendo por un milagro, usted está esperando un milagro, atrévase a creer esta palabra. Dios permitirá que la palabra de Dios se cumpla en su vida. ¿Cuál es el milagro que usted necesita en estos días? Basta con decirle a Jesús: Maestro, necesito un milagro. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice la palabra de Dios: Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Maestro, necesito un milagro. Era la petición y el deseo de ambos personajes. Se menciona en esta historia a una mujer y se menciona a un hombre, ambos necesitados de un milagro. Aquí vemos cómo las multitudes seguían a Jesús, y creo que aún lo siguen. Donde quiera que Jesús llegaba, las multitudes se agolpaban para verle. Muchas de esas personas que lo seguían recibían su milagro, pero muchos, lamentablemente, solo llegaban para ser espectadores y regresaban a sus casas con la misma tristeza con la que habían llegado por no haber recibido nada de Jesús. Hoy día las multitudes, de la misma manera, seguimos a Jesús. Muchas personas andamos en busca de un milagro que cambie nuestra vida, pero igualmente que en los tiempos de Jesús, muchos regresan a sus casas con la misma aflicción, con la misma enfermedad, con la misma deuda, con la familia en problemas, y se preguntan: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no me acontece lo que todos están recibiendo? ¿Por qué yo no recibo lo que te estoy pidiendo? ¿A cuántos servicios, hermanos, amigos, a cuántos servicios virtuales este año 2020 nos hemos conectado de corazón, de principio hasta el final? Posiblemente no hemos perdido ninguno de los 28 domingos que llevamos en esta pandemia, 5 transmisiones cada día con tema diferente.
¿Cuántas veces hemos estado ahí agradecidos porque Dios nos habló? Estoy seguro que muchos han recibido sus milagros, como los que nos han hecho saber las conexiones. Recibimos mensajes, escuchamos testimonios, recibimos señales, mensajes que nos llegan de diferentes partes de Guatemala, fuera de las fronteras, dándonos a entender lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero de la misma manera, muchos han estado en estas conexiones los domingos, en las transmisiones de la semana, y terminan la reunión virtual diciendo: yo no sentí nada, otra vez vuelvo con el mismo problema. Pero hoy, al igual que estas personas, basta con que le digamos a Jesús: Señor, yo necesito un milagro. En este texto que encontramos algunas características de las personas que sí obtuvieron un milagro de Jesús, que lograron captar su atención, y vemos cómo Jesús accede a lo que ellos necesitaban. Seguramente algunas de esas actitudes son las que a nosotros nos faltan para obtener el milagro que tanto estamos necesitando. Veamos en Jairo y en la mujer de flujo de sangre las actitudes que producen el milagro, que quizás hoy puede ser el día que el Maestro nos dé el milagro que necesitamos. En primer lugar, vemos a ambas personas llegar ante Jesús con un objetivo bien definido. Jairo venía por la sanidad de su hija, y la mujer venía por la sanidad del flujo de sangre por 12 años. La hija de Jairo tenía 12 años y la mujer llevaba 12 años con la enfermedad que les había atormentado. La pregunta es: ¿a qué venimos nosotros a Jesús? ¿A qué venimos nosotros a una iglesia, a una conexión virtual? ¿Llegamos a pasar el rato, a cumplir un requisito, a jugar con el teléfono o a intercambiar comentarios? ¿O quizás venimos en realidad solamente por una costumbre, por una tradición, o porque nos están invitando? ¿A qué venimos a los pies de Jesús? ¿Será que le buscamos realmente para adorar y buscar de su poder y de su misericordia? ¿Cuántas personas se conectan a nuestras transmisiones y solo ven y no reciben? No adoran, no se involucran dentro de la transmisión virtual. Pareciera que estuviéramos viendo X programa, pero hoy yo te animo de parte de Dios. Dios ve y sabe tu necesidad, pero Dios espera que le busquemos a Él para adorarlo y buscar su poder. No podemos acercarnos con una actitud de soberbia, de orgullo o de vanagloria. Debemos de llegar reconociendo que necesitamos de Dios. Amigos, hermanos, si tenemos una necesidad o una petición, clamémosle a Dios. Y si no tienes una petición, adórale a Dios, pero no vengas sin un objetivo claro a la búsqueda de la presencia de Dios. Jairo y la mujer de 12 años de flujo de sangre sabían a qué llegaban. Esto es como cuando vas a una tienda y te preguntan: ¿qué le puedo servir? Y tú dices: es que quiero algo rico, déjeme pensar. No podemos llegar a la presencia de Dios sin un objetivo claro. Si no tenemos una petición, pues lleguemos a adorarle, pero hay que buscarle con un objetivo claro. En segundo lugar, lo que nos enseña estos dos milagros es que tenemos que vencer todos los obstáculos que encontramos en nuestra vida. Hay obstáculos externos y hay obstáculos internos. Jairo era el principal de la sinagoga. Venció su orgullo de fariseo para reconocer su necesidad de Jesús. Si tú te preguntas, ¿será que Jairo hubiera buscado a Jesús si no hubiera tenido una necesidad en su casa? Seguramente hubiera llevado una vida igual que todos. Mientras no hay una necesidad, no buscamos de Dios. Pero hoy te
te sugiero y te aconsejo de parte de Dios. A Dios hay que buscarlo con o sin necesidades. A Jairo no le importó las burlas de sus compañeros o familiares. No le importó que, siendo un principal de la sinagoga judía, buscara a Jesús, un carpintero, un hijo de unos romanos. La Biblia nos enseña que Jairo perdió vergüenza, le importó la opinión de las demás personas. Él venció los enemigos externos, no se dejó vencer. Se trataba de la necesidad de salvación y de sanidad de su hija. Amigos, hermanos, no sé qué obstáculos tengas que vencer fuera de tu corazón. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vence los obstáculos y pídele al Maestro tu milagro. La mujer de flujo de sangre venció el menosprecio y el rechazo que la gente tenía hacia las mujeres como la condición de ella. Todos sabían lo que se había escrito en el libro de Levítico, capítulo 15 y versículo 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Esta señora venció la multitud que rodeaba a Jesús. Te hago la pregunta: ¿qué obstáculos tenemos que vencer en nuestra vida para alcanzar el milagro que tanto necesitamos del Maestro? Necesitamos vencer el orgullo, la comodidad, el pesimismo, el negativismo, la incredulidad, la pena, la vergüenza o el temor al que dirán. Amigos, hermanos, si no vencemos los obstáculos, seguramente no alcanzaremos lo que el Maestro nos quiere dar. Hoy les animo de parte de Dios y les digo: veamos las dos personas. Podemos mencionar aún al centurión romano, cuando él dijo: mi criado está enfermo. Escuchen, Dios bendijo con un milagro a Jairo, a esta señora de flujo de sangre, y venció, y porque vencieron los obstáculos, aún el centurión. Irónicamente, los 3 no eran judíos, pero Dios les respondió porque lograron vencer los obstáculos. Y en tercer lugar, tú que estás esperando un milagro, yo te hablo por el Espíritu: cree solamente. Lo tercero que les dejo en el corazón es que tenemos que agregarle a nuestro esfuerzo el ingrediente indispensable para un milagro, que se llama fe. ¿Cuántas personas estaban tocando y apretando a Jesús y ninguna de ellas recibió de esa manera el milagro? Solo la mujer que lo tocó con fe. Al igual hoy día, muchos llegan a un altar, muchos se conectan, pero solo algunos reciben el milagro, porque solo algunos escuchan y ven con fe. Sé de esas personas que cuando te conectes a una transmisión, oye con fe, mira con fe y recibe con fe, y tu milagro va a suceder. ¿Qué hizo que Jesús desviara su camino para ir a sanar a la hija de Jairo? La fe de Jairo. Escuche, hoy Dios está dispuesto a interrumpir su agenda. La mujer no estaba en la agenda de Dios. Jesús iba a la casa de Jairo y en ese camino se interrumpió la agenda de Jesús. La fe interrumpe la agenda del cielo. Basta con que tú te atrevas, aunque tu mente te diga: yo no estoy en la mente de Dios, yo no estoy en la agenda de ese día de Dios. Pero si tú interrumpes con fe, te aseguro, Jesús se detiene, atiende tu necesidad y te da el milagro que tú esperas. Que Jesús se desvía del camino hacia la casa de Jairo porque se atrevió, se le cruzó en el camino una mujer atrevida que tocó el borde del manto con su fe. Lo único, amigos, hermanos, que puede hacer que Jesús ponga sus ojos en nosotros y llamemos su atención siempre será nuestra fe, no nuestras lágrimas, no nuestros gritos, no la cantidad de problemas o el nombre de nuestras necesidades. Lo que hace que Jesús se fije en nosotros siempre será nuestra fe. ¿De qué sirve que hagamos tanto esfuerzo para seguir a Cristo si no le agregamos fe a nuestro esfuerzo? ¿De qué sirve que vengamos
de lejos que vengamos enfermos o que tengamos que caminar mucho, sino traemos fe al presentarnos delante de Dios. Para concluir y poder orar, ambos personajes, Jairo y la mujer de flujo de 12 años de sangre, a pesar de haber perdido todo, nunca se rindieron. Buscaron su sanidad, nunca se rindieron. Ella buscó una oportunidad en Jesús, a pesar que le dijeron que su hija había muerto. Jairo nunca perdió su fe. Mi consejo final es: no te rindas, no desmayes, no retrocedas, no te des por vencido. Vence los obstáculos. Nunca te rindas cuando se trata de buscar el rostro de Dios. Basta con decirle a Jesús: Maestro, necesito un milagro. Solamente cree. No te rindas. Si hay un lugar donde te debes de rendir, no te rindas ante el problema. Ríndete ante Jesús. Confía en Él y el Maestro que tiene tu milagro se detendrá y te responderá. Maestro, necesito un milagro. Era el deseo de estos personajes y Dios les concede su milagro. Yo no sé qué es lo que hoy tú estás esperando. Comenzamos una semana, estaremos terminando un mes e iniciando un nuevo mes. ¿Qué milagros necesitas tú para el cierre de este mes y para el inicio de este mes? ¿Cuál es tu milagro que tanto has estado buscando? Hoy es el día, esta es la hora donde Dios se detiene. Él atiende tu llamado, vence los obstáculos, no te rindas, llega con un objetivo definido. Tu milagro tiene nombre, tu necesidad tiene nombre. Basta con que le creas a Jesús. Vence los obstáculos. Él tiene tu respuesta y cuando lo hace, lo hará milagrosamente. La hija tenía 12 años. La señora llevaba 12 años de enfermedad. Hoy te hablo y te digo, no sé cuánto tiempo lleva tu problema. No sé en qué estás padeciendo por tus hijos. Si el milagro lo quieres por tus hijos o el milagro la necesitas. El quien necesita el milagro eres tú. Hoy yo te hablo por el Espíritu de parte de Dios y te digo, si el milagro lo necesitas tú o si el milagro lo estás creyendo por tus hijos, llegó la hora y llegó el momento de creer por tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me uno a la fe de tus hijos que hoy reciben esta palabra con fe. Declaro, Padre, que hoy comienza un cierre de mes espectacular de milagros, milagros de sanidad, cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, cualquiera que sea el diagnóstico de los médicos. Hoy vengo declarando sobre el diagnóstico la promesa que dice que por tu herida somos sanos. Haz que tu poder se manifieste llevando vida, llevando sanidad. Si el milagro que se necesita es de recursos, es económico, suple las necesidades. Acuérdate, Padre, de las promesas, que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú honras a los que te honran, que tú das semilla a los que siembran y que ninguna necesidad hará falta en tus hijos. Padre, haz milagros financieros, milagros laborales, milagros de honra a aquellos que han honrado tu nombre con diezmos y ofrendas. Respóndeles sobrenaturalmente. Si el milagro se requiere en la restauración del matrimonio, lleva sanidad a la relación conyugal. Maestro, necesitamos un milagro en los matrimonios. Lleva paz a los hogares. Si el milagro se necesita con los padres, escucha la oración de los hijos y sana. Padre, bendice, resuelve los problemas. Extiende tu mano respondiendo a la oración de los hijos por los padres. Yo en tus manos de amor encomiendo a tus hijos, creyendo que esta es una semana de milagros. Maestro, necesitamos un milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén.